Hola amigos, quiero contarles, para explicarles en estos videos pasos sencillos sobre mm, el derecho en general. Pero hoy quiero hablarles de un derecho fundamental y un mecanismo para proteger los derechos fundamentales y es la tutela. Yo quiero que a través de todos estos videos que vamos a hacer entendamos por qué es tan importante la tutela, qué significa, cuáles son sus formas de proteger los derechos fundamentales. Tenemos que hablar de algo muy importante. Eh, es algo que tiene que ver con nuestra vida diaria, porque ¿quién no ha tenido un problema de, que, que atañe a una protección de un derecho fundamental? Como les decía, la acción de tutela consagrada en la Constitución Política del 91 constituye uno de los mecanismos jurídicos más innovadores y trascendentales en el marco del derecho colombiano. Esto sucedió a raíz del 91, de la Constitución Política del 91. Es diseñada la tutela como un recurso rápido y sencillo para garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales. La tutela se ha convertido en una herramienta cotidiana de los ciudadanos frente a situaciones o actuaciones u omisiones del Estado o de los particulares. Su relevancia radica en que materializa el principio de supremacía constitucional y la vigencia real de los derechos, especialmente en un país históricamente marcado por desigualdades y dificultades de acceso a la justicia. Aquí vamos a mirar algunos aspectos principales de la tutela: su fundamento constitucional, su naturaleza jurídica, características, procedimiento, alcances, críticas y desafíos. Esto con el fin de que ustedes obtengan una visión amplia de la importancia de la tutela en la consolidación del Estado social de derecho que nosotros tenemos. Entonces, empecemos por el fundamento constitucional y legal. La acción de tutela está regulada en el artículo 86 de la Constitución Política nuestra, que dispone que cualquier persona, usted, yo, cualquiera, puede reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, mediante un proceso preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estos resultan vulnerados o amenazados por la acción o omisión de cualquier autoridad pública o de particulares en ciertos casos. La norma establece además que la tutela solo procede cuando no exista otro medio judicial, de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, ¿verdad? Segundo, la decisión debe adoptarse en un plazo máximo de 10 días. Y tercero, el fallo puede impugnarse y en última instancia ser revisado por la Corte Constitucional, lo que ha permitido la construcción de una sólida jurisprudencia en materia de derechos fundamentales. Amigos, el derecho legal de la tutela se encuentra en el decreto 2591 de 1991,
reglamento que fijó sus reglas procesales, ampliando su alcance frente a la actuación de particulares que prestan servicios públicos, que afectan gravemente el interés colectivo o tienen relaciones de subordinación con el accionante, como en el caso de los servicios públicos, por ejemplo. Su naturaleza jurídica. La tutela es un mecanismo subsidiario y preferente de protección de los derechos fundamentales. Subsidiario es porque no reemplaza a los medios judiciales ordinarios, sino que actúa en ausencia de ellos o cuando no son eficaces. Y preferente porque dada la importancia de los derechos en juego, que son los derechos fundamentales, desplaza a otros trámites para asegurar una respuesta rápida. Es decir, no se trata de un recurso ni un proceso ordinario, sino de una acción constitucional de carácter excepcional. Su finalidad es garantizar la efectividad inmediata de los derechos, reflejando el compromiso del Estado colombiano con el modelo de democracia constitucional. Pero veamos cuáles son sus características principales. La primera, la universalidad. Cualquier persona, sin distinción, puede interponerla, incluso a través de apoderados, entes oficiosos o el Ministerio Público. Segundo, su inmediatez. Busca proteger de manera rápida derechos que enfrentan una amenaza actual o inminente. Tercero, la informalidad. No exige fórmulas jurídicas ni representación de abogado, lo que la hace accesible para todos. Cuarto, la brevedad procesal. Los jueces deben decidir en un término perentorio de 10 días. Quinto, el carácter subsidiario. Procede solo cuando no existan otros mecanismos judiciales idóneos o cuando requiere evitar un perjuicio irremediable. Sexto, la revisión eventual. Las sentencias pueden ser seleccionadas por la Corte Constitucional para unificación de jurisprudencia. Y séptimo, su eficacia. Las órdenes impartidas en un fallo de tutela son de inmediato cumplimiento y su incumplimiento acarrea sanciones disciplinarias o penales. Ahora veamos rápido cómo es el procedimiento de la tutela. El trámite de la tutela es sencillo y comprende las siguientes etapas. Lo primero, una presentación. Se interpone ante cualquier juez de la República en forma escrita o incluso oral. Segundo, su admisión. El juez estudia si la acción cumple los requisitos mínimos de procedencia, es decir, que reúna los requisitos mínimos. Tercero, el traslado. ¿Ya? Se corre traslado a la parte demandada para que ejerza su derecho de defensa. Cuarto, las pruebas. El juez puede decretar las pruebas necesarias para esclarecer los hechos. Quinto, fallo. El fallo debe dictarse en un plazo máximo de 10 días, concediendo o negando la protección solicitada. Sexto, impugnación. El fallo puede ser apelado ante el superior jerárquico, o sea, puede ser impugnada ante un juez superior. Séptimo, la revisión por la Corte Constitucional.
De manera selectiva, la Corte examina los casos que revistan importancia jurídica, social o constitucional. Y por último, quiero decirles el alcance de la tutela frente a autoridades y particulares. O sea, originalmente fue concebida como instrumento contra acusaciones del Estado. La tutela se ha extendido también frente a particulares en los siguientes casos. Primero, cuando prestan servicio público. Ejemplo, EPS, empresas de salud, educación o servicios domiciliarios. También cuando exista una relación de subordinación e indefensión. O sea, cuando el empleador frente al trabajador, por ejemplo. Un colegio privado frente a estudiantes. O cuando con sus acciones afecten gravemente el interés colectivo. Esto ha fortalecido el principio de que los derechos fundamentales tienen eficacia no solo vertical, es decir, Estado ciudadano, sino también horizontal entre particulares. Veamos también el impacto en la protección de los derechos fundamentales. La tutela ha sido decisiva en la garantía efectiva de múltiples derechos. Veamos los más comunes. La salud se consolidó como derecho fundamental autónomo gracias a la tutela y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. El derecho a la vida y de la dignidad. Esto ha servido para proteger a personas en riesgo de muerte o con tratamientos médicos urgentes. El derecho de poblaciones vulnerables, comunidades indígenas, personas privadas de la libertad, desplazados y minorías han acudido a este mecanismo. Derecho a la educación. Se han protegido estudiantes frente a exclusiones arbitrarias o negación de cupos. Derecho al debido proceso. La tutela ha corregido arbitrariedades judiciales y administrativas. También hay críticas y desafíos. A pesar de todos los logros que les contaba, la tutela también ha enfrentado cuestionamientos. El primero, el exceso en su uso. Se ha convertido en un mecanismo casi universal, incluso para asuntos que deberían ventilarse en procesos ordinarios. Generan una congestión judicial. Hay gente que mete la tutela por cosas absurdas. Hay gente que mete la tutela porque no está de acuerdo con el himno nacional. Cosas que no tienen trascendencia jurídica. Segundo, la tutela contra tutela. Aunque la Corte lo ha limitado, existía la práctica de interponer tutelas contra fallos de tutela. Existe todavía en algunos casos, lo que debilitaba la seguridad jurídica. O debilita la seguridad jurídica. La judicialización de la política pública. Muchas veces las tutelas obligan al Estado a tomar decisiones en salud, en vivienda o en educación que implican gastos fiscales no planeados. Es decir, exigen al Estado cosas que el Estado mismo no puede dar, que tiene un presupuesto, que tiene una capacidad limitada. Cuarto, la desigualdad en el acceso. Aunque es un recurso informal, la efectividad de la tutela puede variar según el conocimiento jurídico del accionante o el acompañamiento que reciba. Entonces también hablamos de una jurisprudencia también relevante. Algunas sentencias emblemáticas de la Corte Constitucional muestran la trascendencia de la tutela. Veamos la sentencia, por ejemplo, la T-406 del 1992. Este definió el carácter de los derechos fundamentales
y la eficacia inmediata de la tutela. La sentencia T-760 del 2008 transformó el derecho a la salud en un derecho fundamental autónomo y ordenó al sistema de salud garantizar acceso integral a los servicios. Está la sentencia de Estado de cosas inconstitucionales, como la T-153 de 1998, con referencia a las cárceles, o la T-025 del 2004, del desplazamiento forzado, que evidencian cómo la tutela puede abordar problemas estructurales. Y la tutela y la democracia constitucional. Más allá de su dimensión procesal, la tutela refleja un modelo de democracia participativa. Empodera a los ciudadanos al permitirle exigir directamente sus derechos sin depender de trámites largos o costosos. Asimismo, fortalece el control judicial sobre el poder público y privado, consolidando la supremacía de la Constitución. Sin embargo, su efectividad depende también de la capacidad institucional del Estado para cumplir los fallos. Porque de nada sirve que un juez reconozca un derecho de las entidades si no cuenta con los recursos o la voluntad para materializarlo. Como el caso de la salud, es donde más tutelas se meten y muchas veces queda reducida a un simple reconocimiento del derecho de la tutela, pero a veces no tiene un mordiente, una conclusión eficaz porque no hay el recurso. Perspectivas futuras. La tutela seguirá siendo pilar del constitucionalismo colombiano, pero requiere ajustes para evitar abusos y garantizar su sostenibilidad. Algunas propuestas incluyen fortalecer los mecanismos ordinarios de protección de derechos para reducir la dependencia de la tutela. Segundo, desarrollar sistemas tecnológicos que permitan tramitar tutelas de manera más ágil y transparente. Tercero, promover educación ciudadana en derechos fundamentales para un uso responsable de la acción. Y cuarto, continuar la labor de la Corte Constitucional en la unificación jurisprudencial para evitar fallos contradictorios. Como conclusión, queridos amigos, la acción de tutela es uno de los mayores avances en la Constitución del 91 y un ejemplo admirado internacionalmente. Gracias a ella, millones de colombianos han podido hacer efectivos sus derechos fundamentales frente a vulneraciones del Estado o de particulares. Aunque presenta desafíos en términos de abuso, congestión judicial y judicialización de políticas públicas, su existencia es indispensable para la vigencia del Estado social de derecho. En definitiva, la tutela no es solo un mecanismo procesal, sino un símbolo de la dignidad humana, de la supremacía de la Constitución y de la posibilidad real de que cada ciudadano sea protagonista en la defensa de sus derechos. Amigos, que tengan cualquier inquietud con respecto aquí a la tutela o quieran presentar una tutela, se pueden comunicar conmigo al celular 305-453-4866. Ahí con mucho gusto les daré explicación más detallada de cualquier situación en que tengan que ver con una tutela. Bueno, que tengan buen día.